Muy bien. Sí. Muy Doctora. bien. Sí. Pues muchas gracias, Tatiana. Muchas gracias también a todos los que están presentes de forma virtual en este evento que ya va por su sexta edición. Gracias también pues, a los organizadores por invitarme a estar en este congreso que además dice ya por sí solo la magnitud de la gente que está conectada y sobre todo pues el intercambio de conocimientos que se viene realizando, ¿no? En este tipo de eventos. Bueno, la ponencia efectivamente tiene que ver un poco una panorámica de esta eclosión que están teniendo los cibermedios en la actualidad. Una eclosión que viene fagocitada precisamente por los llamados datos masivos, los sistemas de información a través de la inteligencia artificial, ¿no? En este caso en su versión de algoritmización y, ¿por qué no?, pues unas breves pinceladas sobre lo que es la desinformación. Entonces, vamos a ver de qué forma se trabaja con estos temas y en la medida de lo posible, pues iremos compartiendo, intercambiando información. Un segundo, que vamos a ver si esto termina ahora. Parece que no funcionaba, estaba un poco congelado. Bueno, considerar que en la actualidad nosotros nos encontramos en una situación de datos masivos, ¿no? De constantemente de bombardeo de datos masivos, ¿no? Donde la sociedad en la actualidad, pues evidentemente con esta situación pandémica que estamos viviendo a nivel global, a nivel mundial, es una situación un poco sui generis, puesto que nos encontramos con un modelo de sociedad que en distintos ámbitos está exigiendo a los medios de comunicación y también a sus profesionales, pues ese rigor, ¿no? Informativo que siempre ha acompañado a los medios de comunicación, aunque últimamente con ese descrédito que ha sido motivado precisamente por esa desinformación que veremos más adelante, pero lo que sí está claro que la sociedad en cualquier parte del mundo está exigiendo ese rigor, ¿no? Ese rigor al momento de los medios hacer sus publicaciones. En el ámbito del periodismo, como ha apuntado, pues mi especialidad en el ámbito del periodismo data ya de hace muchos años, tanto desde la perspectiva profesional, es decir, del propio ejercicio periodístico y en los últimos 15 años pues metido más en el mundo académico, en el mundo de la investigación, ¿no? Y en esas dos vertientes podemos ir observando, ¿no?, que la evolución que está teniendo la disciplina periodística y en este contexto, pues nos encontramos con que esta disciplina, ¿no?, junto con las llamadas tecnologías de información y comunicación, que ya empieza a adquirir un nombre más también bastante peculiar en la sociedad actual, como es el caso de las tecnologías disruptivas o tecnologías emergentes, ¿no?, abanderadas por Internet y también por una cantidad enorme de bases de datos, de servidores de bases de datos, que lo que hacen pues es proporcionar una gran cantidad de datos, ¿no?, y que nos permite procesar, comparar, analizar datos e información que la sociedad empieza a necesitar. Esta es una situación, ¿no?, en la cual nosotros nos encontramos en la actualidad, ¿no?, y en donde distintas organizaciones y organismos de todo crédito, como es el caso de el Instituto Reuters de la Universidad de Oxford o el Poynter Institute o incluso la organización One IFRA, que siempre están enviando y publicando distintos informes, ¿no? En el caso del Instituto Reuters, pues el último informe, precisamente el de este año, nos dice que la pandemia ha apresurado los planes para la transformación digital. Y esto es una realidad que nosotros estamos viendo en distintas áreas, no solo del periodismo, de la comunicación, sino en otras áreas del conocimiento, ¿no? Incluso en otros ámbitos laborales, pues esa transformación digital ha tenido que dar un salto cualitativo, ¿no? Y lo que se pensaba que a lo mejor se podía hacer dentro de 3 o 4 años, pues ha tenido que acelerarse precisamente motivado por esta situación pandémica en la cual nos encontramos en la actualidad. Bueno, particularmente en el ámbito del periodismo, este cambio de transformación digital
se expresa en distintas áreas aglutinadas en este caso en 4. En principio, en la práctica laboral, es decir, la forma como se viene realizando el tipo de trabajo, que está cambiando totalmente la forma de trabajar. Asimismo, el cambio incluso en la propia esencia del periodismo y en sus formatos que está teniendo, sobre todo porque cambia tanto en su forma y en contenido. Un segundo, por favor, que voy a conectar esto, no había previsto la conexión antes que se me vaya la batería. Ya está, disculpen el lapsus. Bueno, como venía comentando, entonces el cambio de esa transformación digital pues se viene dando en la esencia del periodismo, porque cambia en su forma y contenido. También cambia en la rentabilidad propia de la profesión periodística, es decir, cambia en el ámbito de los modelos de negocio y además se ve en la forma en que los medios piensan sobre el contexto de la innovación. Entonces, todo esto pues conlleva evidentemente a tener que repensar en qué situación nos encontramos en la actualidad. Ese es el panorama, ¿no?, el actual de los medios de comunicación a nivel mundial. Nosotros, para poder entender qué es lo que se está moviendo, ¿no?, para poder entender de qué forma los sistemas de información, la inteligencia artificial y todo lo que conlleva a estas tecnologías emergentes que indicaba, pues pasa por el hecho de conocer más en detalle, más en profundidad, por ejemplo, cómo funciona la arquitectura de Internet, cómo funciona la arquitectura web, de qué forma se da esa difusión multimedia. Está ya todo, digamos, dicho en cuanto a difusión multimedia, o todavía quedan muchas cosas por hacer. Asimismo, tener en cuenta otros aspectos muy importantes en el ámbito del periodismo, tanto como llamada Internet de las Cosas o la ciberseguridad y otras tendencias que también apuntan pues, a que el periodismo y los medios de comunicación en esta eclosión que están teniendo a nivel mundial, pues se pone de manifiesto siempre la inteligencia artificial de por medio, ¿no? En este contexto, vemos que ya hablando de inteligencia artificial, no estamos hablando de una cuestión, digamos, de moda, sino que esto se viene datando desde hace ya algunos años. Concretamente, situamos el evento del foro de Davos, por ejemplo, desde 2016, en donde ya ahí se aseguraba que los datos masivos, junto con la Internet de las Cosas y la inteligencia artificial, eran los elementos que estaban configurando la cuarta revolución industrial, ¿no? Tras el vapor, la electricidad y la informática, pues se consideraba que estos desarrollos estaban configurando ya lo que se conoce como la cuarta revolución industrial. De ahí que nosotros estamos atravesando lo que se conoce como una especie de datos sin fronteras, es decir, hoy en día el ejemplo paradigmático lo podemos incluso ver con lo que se ha desarrollado a cabo en esta investigación periodística, ¿no?, y que ha sido publicada recientemente, precisamente en esta semana, ¿no?, con el caso de los papeles de Pandora, ¿no?, los Pandora Papers, ¿no?, y vemos pues que eso ha sido, donde han participado, creo recordar 600 profesionales, y que ha sido un intercambio y una transferencia constante de datos, ¿no?, que podríamos aquí definir como datos sin fronteras. El problema está que muchas veces es que en esta, digamos, trasvase de datos que estamos teniendo, pues conceptos como la soberanía nacional o el derecho a la privacidad, pues evidentemente están cambiando de significado, puesto que nos encontramos en un escenario quizás un poco de cierto riesgo, ¿no?, ya que esto pues está ese cambio se viene produciendo precisamente sin haberse establecido un debate público, ¿no?, aunque en algunos países se viene haciendo, pero no en la magnitud deseada, ese debate público, de tal forma que nosotros podamos indicar que estamos protegidos, ¿no?, con ese derecho a la intimidad y esos derechos que tienen, pues, que se tiene como individuo, ¿no? Bueno, el tema está que un número creciente de asuntos de interés público
pasan y, si, y se dan en el mundo de los datos, estos eventos o estos asuntos son en parte pues, la libertad de expresión, los medios, la propia privacidad individual, ¿no? Incluso algunos temas relacionados con los derechos públicos vienen aquí teniendo en consideración algo que nosotros no habíamos previsto, ¿no? Eh, en este apartado de datos sin fronteras nos encontramos pues en un ámbito en donde podemos hablar, digamos, desde el punto de vista más profesional y concretamente desde el punto de vista más informático, ¿no? Es decir, la cantidad de datos que se vienen generando a través de los distintos dispositivos móviles, ¿no? Que hoy en día pues tienen miles de millones de personas. En España, por ejemplo, se dice que existe un ratio o una media de casi 2 teléfonos móviles por habitante. Y en esos teléfonos móviles, en estos periféricos, solo estamos hablando de telefonía móvil, pues se transfiere una cantidad enorme de datos. Desde el momento en que ya una persona, un usuario, por ejemplo, de una red social, sube una imagen y esa imagen a una red social y esa imagen la etiqueta con algunas palabras, pues ya ahí ya está transmitiendo unos datos, ¿no? Y lo que es, digamos, hasta cierto punto de riesgo es que la mayoría de las personas lo hacen sin darse cuenta el riesgo, valga la redundancia, que implica el estar haciendo este tipo de cosas. Pero lo cierto es que se está dando una cantidad enorme, se está transfiriendo una cantidad enorme de datos. Esos datos luego pues empiezan a configurarse en enormes y grandes ficheros con información financiera, con información de movilidad, con información de transacciones que nosotros podemos hacer a través de tarjetas de crédito, con información digamos, cuántos pasajeros o qué tipo de pasajeros están viajando en un avión, información de dispositivos de monitorización de actividades personales. Por ejemplo, incluso se dice que hasta en los propios gimnasios se está transfiriendo una cantidad de datos, ¿no? Que muchas veces los usuarios de los gimnasios están dando sus datos que tiene que ver incluso con su propia, digamos, privacidad, ¿no? Y esos datos están, bueno, guardados, pero no sabemos hasta qué punto los niveles de seguridad de esos servidores, donde se guardan precisamente cantidad enorme de datos, pues pueden estar a buen recaudo, ¿no? Se dice que quienes sepan manejar todo el concepto y toda la técnica de los datos masivos, así como las técnicas de inteligencia artificial, pues serán los dueños de un nuevo mundo, tanto en la política, en las finanzas o la educación. Aunque también es verdad, ¿no? Como apuntan algunos expertos en este ámbito, también es verdad que serán los dueños y sobre todo dominarán en el ámbito del espionaje, la guerra e incluso pues el terrorismo, ¿no? Cuando empezamos a hablar de datos, ¿no? De datos masivos, no podemos dejar de lado esta emergente disciplina o entorno profesional llamado ciencia de los datos, ¿no? ¿Qué es la ciencia de los datos? La ciencia de los datos es una ciencia centrada en el estudio de los datos, ¿no? Y eso no ha hecho más que empezar. Es decir, hay una fiebre del tratamiento de los datos, ¿no? Que poco a poco y cada vez más, sin darnos cuenta, nos estamos familiarizando con esta disciplina. La pregunta que muchos se plantean es si esto a lo mejor puede ser una moda pasajera o los científicos de datos han venido para quedarse, ¿no? En todo caso, aquí de lo que trata la ciencia de los datos, el objetivo fundamental es de tomar decisiones, en algunos casos incluso para hacer una especie de prevención, es decir, hacer unas predicciones, ¿no? De algo que puede suceder. Y esto pues se está utilizando cada vez más, ¿no? El perfil que trabaja con la ciencia de los datos, es decir, el científico de datos, como ya se empieza a denominar y empieza a emerger, pues analiza e interpreta grandes, ingentes cantidades de datos en distintos ámbitos, no solo en el mundo de la comunicación, crece esta demanda. Y además, la pregunta que se hace mucha gente, ¿qué es lo que se necesita para ser un científico de datos, ¿no? Bueno, no está nada escrito sobre la formación profesional de ese científico de datos. Lo que sí está claro que los expertos indican que se precisan conocimientos estadísticos
que un programador no suele tener y conocimientos informáticos que un estadístico ni siquiera suele imaginar. O sea, un poco está en esa disyuntiva, ¿no? ¿Qué es dónde me voy a formar más? Pero lo que sí está claro es que tiene un gran componente técnico, ¿no? La mayor parte de las veces se ha solucionado en muchos de estos profesionales con formación autodidacta. Autodidacta tanto en el mundo de las matemáticas, tanto en el mundo de la programación, también en el mundo de la comunicación y, por qué no decirlo, incluso en otros tipos de conocimiento, e incluso con las llamadas, con el conocimiento, con las llamadas capacidades blandas, ¿no? Y esto es lo que impera dentro de este nuevo perfil profesional que es el científico de datos. Curiosamente, en este portal, que seguramente le conoceréis, el portal INDEC, los científicos de datos, dice, proviene de campos de estudios diversos, ¿no? Aunque, como indicaba, la mayoría tiene una formación eminentemente técnica. Llama la atención dentro de este portal que un 5% de ellos proviene de las ciencias sociales. Y esto es una cuestión que debemos aprovechar nosotros, sobre todo si estamos en el ámbito de la comunicación, de los medios, del periodismo, en donde nosotros podemos ser hincapié, ¿no? Yo como académico lo vengo haciendo ver a mis estudiantes, ¿no? De que podemos desarrollarnos profesionalmente como científicos de datos. Hoy en día, pues, es mucho más accesible y más asequible el uso y el conocimiento de las técnicas que precisamente utilizan tanto estadísticos como informáticos. También un 9% de científicos de datos provienen de estudios específicos en la materia, aunque también esto hay que decirlo, no existe realmente ¿cómo diría? Una disciplina que esté totalmente reglada, ¿no? Como tal, que se estudie dentro de una universidad y que se diga, yo quiero estudiar para ser científico de datos. No existe ahora mismo, ¿no? Por lo menos no tengo referencia de eso. Lo que sí destaca este portal es que los científicos de datos son profesionales con más estudios de doctorado, ¿no? Es decir, destaca que 1 de cada 5 científicos de datos, por ejemplo, tiene una titulación en este rango, o sea, es doctor, con lo cual su bagaje, pues, en el ámbito de la ciencia es muy, muy alto, ¿no? Asimismo, en este perfil profesional que se viene configurando de la ciencia de los datos, ¿no? Y con los científicos de datos, pues hay una serie de técnicas que empiezan a utilizar y concretamente dentro de esas técnicas algunos lenguajes y programas informáticos que suelen utilizar. Por ejemplo, un estudio de Cagli de 2018 reveló que la aplicación o el programa Python, pues se llevaba el 83%, o sea, es decir, el 83% de personas estaban o tenían conocimientos de Python, ¿no? Asimismo, en el ámbito en el 44%, por ejemplo, prefería utilizar o tenía conocimiento más de la aplicación de base de datos SQL y un 36% de programación en R, ¿no? Lenguajes, digamos, más populares. El Excel, sin ser precisamente un lenguaje de programación, era utilizado por el 59% de los usuarios según ese estudio, ¿no? Y ya luego otros, pues el caso de MATLAB, un 14%, Slack 10%, Scala 17%, Perl de 12% y luego iba bajando pues hasta llegar a Mahau, por ejemplo, con un 3%, ¿no? En ese ámbito, pues la ciencia de los datos y ese tipo de conocimiento, vemos que, como había indicado, necesita de un perfil bastante técnico, pero eso no es, digamos, óbice, no es impedimento para que nosotros, los de ciencias sociales, empecemos a abordar este tipo de conocimientos que, a fin y a cabo, pues, repito, es cada vez más asequible al conocimiento de los que somos del mundo de las letras, ¿no? En otro apartado, ¿no? En este caso de la inteligencia artificial, podemos decir que, bueno, cito a colación, saco a colación una cita del científico Stephen Hawking, que nos da una reflexión, y cito literalmente, donde dice que, o decía, la inteligencia artificial puede ser lo mejor o lo peor que ha sucedido en la historia de la humanidad. ¿No? Asimismo, ¿no? Marie Curie en 1907 dijo, en la vida tememos lo que no entendemos, es momento ahora de entender más para así temer menos. ¿No? Una reflexión, tanto la de Hawking como Curie, que nos invita pues a explorar,
a indagar sobre estos nuevos entornos, ¿no? Que es la inteligencia artificial. Y una apreciación más reciente, concretamente el año pasado, de Nuria Oliver. Nuria Oliver es una destacada especialista, una científica, ¿no? Que en España pues incluso tiene algunos cargos muy importantes, ¿no? Y no solo en España, sino a nivel internacional. Sostiene que el primer paso para afrontar nuestros miedos es aprender. Aprender en este caso con la tecnología que convivimos, con la aspiración de entender mejor el mundo y por tanto poder tomar decisiones informadas al respecto. Una reflexión es que nos invita a pensar qué es lo que realmente está pasando, ¿no? Y qué es lo que va a pasar, porque eso es muy importante también, el intentar adelantarnos, ¿no? En función a las tendencias que se vienen desarrollando, pues sobre tanto en el ámbito de la ciencia de los datos como en el ámbito de la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, para muchos científicos el definir la inteligencia no es un concepto, no es fácil, ya que se trata de un concepto polisémico, ¿no? Los propios científicos no se ponen de acuerdo, ¿no? Y tienen, por tanto, pues distintas opiniones, ¿no? Opiniones variadas sobre lo que es realmente la inteligencia artificial. Lo que sí está claro es que la inteligencia artificial, ¿no? Es la inteligencia con máquinas, ¿no? Con máquinas como ya nosotros somos testigos en ese aspecto. Es posible afirmar, sin embargo, que se hace inteligencia artificial cuando se construyen o desarrollan sistemas informáticos que tienen la capacidad de aprender, decidir y entender. Y esto es lo que realmente hace grande la inteligencia artificial. Pero más aún, ¿no? El avance de la inteligencia artificial, además, puede producir lo que los científicos llaman la singularidad tecnológica, es decir, se produce un salto cualitativo, ¿no? Y que en algunos casos ese podría ser un poco para algunos incluso algo de cierto riesgo el que se produzca esa singularidad tecnológica. Por el momento todavía no se produce esa singularidad tecnológica. Bueno, mm, no lo sabemos el común de los mortales, aunque no nos sorprendería que de un momento a otro pues nos dijeran que efectivamente ya se alcanzó ese proceso de singularidad tecnológica. ¿Qué es la singularidad tecnológica? La singularidad tecnológica, ¿no? Que además es aplicado al ámbito de la inteligencia artificial, pues hace referencia al hecho de que una máquina o una aplicación de software, ¿no? Tenga la capacidad de aprender, de razonar, de tomar decisiones por sí misma y además de forma recurrente y organizada. Es decir, esto conlleva a que la inteligencia artificial, ¿no? Eh, haciendo uso de esta técnica llamada machine learning, ¿no? Es decir, ese aprendizaje automático, se esté retroalimentando, ¿no? Por sí sola y a partir de ahí llegue el momento en que tenga que tomar una decisión de forma, digamos, autónoma, de forma recurrente y de forma organizada, ¿no? Es ese punto de inflexión, pues, en el que la inteligencia artificial alcanza a la inteligencia humana y a continuación la supera, ¿no? Y para algunos, sobre todo aquellos investigadores que están estudiando la ética de la inteligencia artificial, pues se pone de manifiesto este gran debate, ¿no? Hasta dónde vamos a llegar con el desarrollo de esta inteligencia artificial, ¿no? Bueno, junto con ello, junto con el ecosistema generándose de la ciencia de los datos, de la inteligencia artificial, pues hay un fenómeno que desde hace algunos años a la fecha nos viene haciendo bastante daño al ámbito del periodismo, al ámbito de la comunicación, ¿no? Ya puede tener distintos nombres, al fin y al cabo viene a ser prácticamente lo mismo. Es decir, todo se engloba en una sola palabra, desinformación, que es lo que realmente está ocurriendo, ¿no? En la actualidad. La desinformación que además afecta no solo al periodismo, obviamente ahí es donde hace un mayor impacto porque convierte a la disciplina en algo que está perdiendo todo crédito de cara a la sociedad. Esa primera transparencia que puse al inicio de esta presentación, donde la gente decía que está exigiendo más rigor en sus informaciones, pues aquí pierde, ¿no? Y este es uno de los motivos por el cual está perdiendo quizás los medios de comunicación y con ello el periodismo esa credibilidad de la que nosotros siempre hemos hecho gala. Es decir, el desarrollo de las llamadas fake news, la posverdad, ¿no? Conceptos como el deepfake que están proliferando y expandiéndose cada vez más, ¿no? Evidentemente están haciendo un flaco favor, y sobre todo
daño a la disciplina en la cual nosotros estamos involucrados, ¿no? Que es precisamente el periodismo y la comunicación. Este tipo de desinformación que, repito, no solo se da en el ámbito periodístico, se da también en el ámbito de la ciencia, en el ámbito de la salud, en la economía, en la política, ¿no? Se viene dando en muchos ámbitos. Pero afortunadamente, ¿no? Afortunadamente, junto con ello, pues surge, ¿no? La forma de contrarrestar esos efectos nocivos y perniciosos que precisamente desarrollan las llamadas fake news o desinformación. ¿Y cuál es esa forma de contrarrestar? Pues, por ejemplo, el uso precisamente de la inteligencia artificial, ¿no? Que nosotros podemos aplicar y que ya algunas iniciativas, desde el punto de vista periodístico, se vienen realizando, ¿no? Es el caso de Verificado, es el caso de el fact-checker que vienen realizando, el fact-checking que vienen realizando distintas organizaciones, en el caso de España, por ejemplo, ¿no? Con la creación de esta ah, página, pues que es neutral, ¿no? Y que se encarga de hacer verificación de información. Esto también nos da una idea de que junto con esa disciplina que se está generando, sin darnos cuenta que quizás se está generando, crece pues al amparo de esa disciplina un perfil profesional que ya se viene dando incluso en distintas redacciones, sobre todo del mundo anglosajón, se viene dando este perfil profesional y sobre todo ese desarrollo profesional que viene a ser el fact-checker o el verificador de información, ¿no? Entonces, vemos pues que, por un lado, si bien es cierto que la inteligencia artificial nos genera en algunos casos, como desarrollo disruptivo, nos puede generar cierto riesgo incluso de perder puestos de trabajo, pues por otro lado nos ayuda en este ámbito, ¿no? Bueno, iniciativas no solo como el de Neutral, sino distintas iniciativas que ya se vienen dando a cabo precisamente para poder contrarrestar los efectos de las fake news, iniciativas que se vienen en distintos países, en Brasil, ¿no? En Estados Unidos, en Francia, en España, en distintos países, distintas iniciativas que vienen surgiendo, ¿no? Con el desarrollo y la creación de aplicaciones, ¿no? Basándose precisamente en inteligencia artificial y concretamente en los sistemas algorítmicos que te permiten crear distintas herramientas para poder hacer frente a este caudal de información y que dentro de ese caudal de información pues hay mucha desinformación, ¿no? Uh, Nosotros estamos atravesando en la actualidad un entorno en el cual tiene que llevarnos a pensar que el ecosistema de medios, el ecosistema del ciberperiodismo o del periodismo internet está cambiando totalmente, ¿no? Desde el famoso lema del periódico The New York Times, en donde decía que todas las noticias que merecen ser impresas hacia las noticias que merecen ser enlazadas, o de lo que antes se decía primero lo impreso y ahora se empieza a decir primero lo digital, o de antes que se decía el periódico, el newspaper, hacia las organizaciones de noticia, o de lo que hasta en los años 70, 80 se hablaba del periodismo de periodismo de precisión hacia lo que es hoy en día el periodismo de investigación con datos y con herramientas multimedia. La situación actual de las redacciones, de las salas de redacción, ¿no? Empieza también a cambiar totalmente. Nos encontramos en un nuevo ecosistema en el cual pues empezamos a hablar de ciencia de datos masivos, de inteligencia artificial cada vez más, y esto pues está cambiando considerablemente nuestra forma de ver y nuestra forma de percibir, sobre todo porque, como indicaba, nos encontramos en un estadio tal que la inteligencia artificial se ha convertido en una especie de tecnología disruptiva, como ya lo vienen apuntando distintos autores, distintos investigadores, ¿no? Al mismo tiempo suelen ser catalogados como una especie de desarrollo devastador, ¿no? ¿Esto qué implica? Pues implica que los medios empiezan a transformar, no solo por el hecho de ya venían haciéndolo incluso antes de la pandemia, ahora con la pandemia con mucha mayor razón, ¿no? Entonces, vemos pues que este tipo de desarrollos y este tipo de tecnología disruptiva, como había indicado, afecta a la
concepción y a la propia esencia del periodismo, y en consecuencia afecta también a los profesionales. Y lo que es más curioso, ¿no? En esta sociedad participativa en la cual nosotros nos encontramos, ¿no? En donde los usuarios, antes llamados la audiencia, pues saben y hacen uso de este tipo de tecnologías bajo ese modelo, ¿no? Esa filosofía de hágalo usted mismo. Es decir, nosotros vemos cómo esto está creciendo cada vez más, la cantidad de gente que produce información sin ser precisamente comunicador o periodista, crece a grandes pasos en la red y vemos pues que no hay forma de pararlo, ¿no? La inteligencia artificial se ha venido posicionando desde hace algunos años. El año pasado, el Instituto Reuters, en su informe, ¿no? Sostenía que la inteligencia artificial sería otra de las protagonistas. Y hoy vemos que esta es una realidad. Ya no es que, digamos, se pronosticaba, sino que es una realidad. Vemos pues que los editores tratan de intensificar su uso en las redacciones, ¿no? Cada vez más el uso de la inteligencia artificial a través de, repito, algoritmos se viene dando, ¿no? Y modelos tenemos varios, como vamos a ver en la siguiente transparencia, ¿no? Vemos también aquí que medios de gran trayectoria, ¿no? Y algunos quizás medios pequeños, pues están transformándose digitalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos que cada día se diferencian menos tanto los grandes medios como los medios pequeños, ¿no? Y lo que sí está claro es que tanto uno como otro lo que intentan es sobrevivir a esta ingente cantidad de información y de datos. Lo que está claro también es que todos buscan tener o desarrollar una línea de negocio, sobre todo basándose en toda esta eclosión de tecnologías y sobre todo teniendo en cuenta pues que vivimos ya de forma global la era del Big Data. En este contexto, pues los medios se mueven entre la diversidad y la uniformidad, la distancia entre los grandes medios y los medios pequeños se acorta cada vez más, ¿no? Los medios, asimismo, están incorporando la inteligencia artificial no solo a las redacciones, sino también a otras áreas, a otros departamentos, a otras áreas, por ejemplo, el marketing, por ejemplo, la publicidad, a los departamentos de infografía, ¿no? Y además, gracias a los sistemas automatizados, ¿no? En la de la recogida y el análisis y el tratamiento de la información comercial y periodística, pues la industria de la comunicación, ¿no? Además pretende pues asegurarse un futuro en estos momentos un poco incierto, ¿no? Pero que algunos de información consideran que lo que a la limón y a la evolución de las tecnologías disruptivas, pues también va a haber oportunidades, no solo riesgos, sino también oportunidades. Y para ello, lo que están haciendo los medios grandes y los medios, digamos, medianos, ¿no? Se están fijando en lo que están usando, en lo que están haciendo precisamente las grandes compañías tecnológicas, abanderadas por ese acrónimo de las compañías del grupo de las GAFAM, ¿no? De las GAFAM, es decir, de Google, de Amazon, de Facebook, de Apple y de Microsoft, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo Pues estas grandes compañías, fíjense, están además seguidos precisamente por esa tendencia, ¿no? Están apostando fuertemente por este ámbito de la inteligencia artificial. Tanto es así que, por ejemplo, Alphabet, ¿no? Ha comprado una docena de compañías dedicadas a la inteligencia artificial en solo 5 años. Ha comprado ya cada vez más compañías. Apple se ha hecho con más de media docena de firmas centradas en esta tecnología, o sea, un indicativo más de lo que los medios deberían tomar nota. Y asimismo, Facebook, Intel y Twitter también están en la línea de absorber una cantidad de empresas, de startups que se mueven en el ámbito de la inteligencia artificial. Desde las organizaciones periodísticas, empezando por The New York Times, ¿no? Y pasando por Sport Illustrated o Associated Press, ¿no? En el caso de The New York Times, por ejemplo, se está valiendo de Machine Learning para buscar patrones de los datos de financiación para sus campañas, de tal forma que permite hacer al medio un poco más rentable en el tratamiento de los datos, ¿no? O el desarrollo de infografías que está realizando Sport Illustrated, que han sido creadas por Arcadium, ¿no? Una herramienta que han desarrollado,
o el caso de Associated Press, que utiliza Tomats Insights para generar presentaciones y que van precisamente desde informes de poca relevancia, ¿no?, hasta informes de ganancias de empresas públicas y clasificaciones, pues, de ligas menores de béisbol, por ejemplo, o de fútbol, ¿no? Eso en la realidad en la actualidad se viene haciendo todo esto. Bueno, considerar, vamos terminando con esto, considerar que la inteligencia artificial se mueve en unos estándares en donde puede ser utilizado de forma buena, ¿no?, y de forma mala, ¿no? De forma buena, pues podríamos decir que vemos el desarrollo de inteligencia artificial a través de bots, ¿no?, que ayudan precisamente a estar en las relaciones de los medios, ¿no? Y de forma mala, pues, por ejemplo, la cantidad de bots que se crean precisamente para desinformar y que están creándose cuentas, ¿no?, en las redes sociales para desinformar. Y eso muchas veces, la viralización de una desinformación o de una fake news lo hace precisamente un bot malo, ¿no? Algunos expertos apuntan a que probablemente nos estemos en un momento en que estemos atravesando un momento, ¿no?, donde estamos visualizando una especie de nuevo invento, es decir, un sitio de noticias hechas por algoritmos. Bueno, considerar que los algoritmos en forma de agregadores, como vemos allí a la vista de estos pantallazos de Google News y de Yahoo News, ¿no? Podrían estar pensando para algunos, ¿no?, un periodismo sin periodistas, ¿no? Ese es un debate que se viene generando también a nivel global. O también se puede pensar que es solo una especie de modelo de periodismo de enlaces. Bueno, particularmente creo que estamos en esa segunda tesitura, es decir, estamos asistiendo a una especie de modelo de periodismo de enlace y la realidad, digamos, como ejemplo, podemos nosotros ver cuando a lo mejor nos llega una información o una noticia a través de Twitter, ¿no?, o a través de WhatsApp, y lo único que hacemos nosotros es hacer link, ¿no?, hacer clic, perdón, a la noticia que nos ha llegado a través de estas aplicaciones sociales, ¿no? En ese sentido, podríamos decir que estamos asistiendo a una especie de periodismo de enlaces, ¿no? Bueno, la configuración de un algoritmo no es nada difícil. Cada vez más, repito, es más asequible y accesible en cuanto a conocimiento para desarrollar un algoritmo, ¿no? Por ejemplo, aquí en la diapositiva podemos estar representando lo que es el diseño algorítmico de una publicación, para la publicación de una noticia. Es decir, un periodista, un redactor tiene conocimiento de un hecho, ¿no? Es decir, se inicia, el siguiente paso es verificar la fuente y los datos. Y aquí hay dos alternativas, ¿no? Dos alternativas. Uno, si la fuente es válida, sí, o no. Si la fuente es válida, entonces se publica la noticia, esto conlleva a datos más investigación, y si la fuente no es válida, entonces simplemente se desecha. Fin del proceso, ¿no? O sea, así de simple. Y esto es lo que nosotros estamos haciendo prácticamente en el mundo de los datos, ¿no?, de la contrastación de los datos. Para algunos expertos, ¿no?, quizás estemos asistiendo a algo ya que se empieza a conocer como algoperiodismo, ¿no? Es decir, el acrónimo de algoritmos y periodismo. Bueno, podríamos pensar, ¿no?, que, y en consonancia con lo que están diciendo algunos investigadores, pues el periodismo está perdiendo su esencia creativa, artesanal y de cuarto poder. Posiblemente sea así, pero particularmente tampoco pienso que sea una novedad, puesto que ya eso se puso de manifiesto con la creación precisamente del fenómeno Wikileaks en 2010, o por lo menos cuando nosotros empezamos a conocer Wikileaks en 2010, ¿no? Que se estaba perdiendo esa esencia de cuarto poder. Eso por lo menos fueron, digamos, el argumento utilizado por Julian Assange, ¿no?, de que ya no existía ese cuarto poder. Y de ahí el surgimiento de Wikileaks, ¿no? Esta tendencia, obviamente, es responsable de un nuevo proceso de gestión, digamos, en el mundo del reporterismo, que integra, pues, la robótica al ejercicio periodístico y que ya abarca distintos eventos catastróficos, ¿no? Por ejemplo, o el caso de un temblor, un terremoto, o el caso de lo que viene sucediendo en España, por ejemplo, con el volcán de La Palma, ¿no?
Algunos autores, repito, que vienen apostando por el concepto de llamado algo periodismo, de hecho acuñado por Rishin Licha, que utiliza el término algo como captación y tratamiento escrito de la información en cualquiera de sus formas y variedades, usando un programa con algoritmos para desarrollar artículos sin intervención humana alguna. Bueno, la definición dada por el bicientífico, pues no deja de ser un tanto ambiguo, ¿no? Se podría aplicar a cualquier entorno. Nosotros, un grupo de investigadores desde el Internet Media Lab de la Universidad Complutense, pues estamos abordando también este ámbito del algo periodismo, ¿no? Y ya empezamos a definirlo, ¿no? De esta forma que comprende el tratamiento de los contenidos informativos que, mediante procesos algorítmicos, tiene como objetivo captar la atención de los lectores para distintos fines, ¿no? Un poco más en la línea de enfocarlo más al ámbito del periodismo y la comunicación. Lo que sí está claro es que el algoperiodismo pues tiene ya sus credenciales. Es decir, por ejemplo, lo que pasó en Los Angeles Times, ¿no? En 2014, precisamente por este algoperiodismo o este roboperiodista o bot periodista llamado Quackbot, que después de unos instantes de que temblara la Tierra, ¿no? En un poblado de California, en 4,7 grados en la escala de Richter, pues escribió precisamente la nota, ¿no? Aunque Quackbot no es propiamente un robot, sino un algoritmo, es decir, algo que se ha creado y programado dentro de una computadora para extraer información del Servicio Geológico de Estados Unidos, ¿no? Y lo que hace es que redacta dentro del gestor de contenidos del diario, ¿no? A la espera de ser revisado por un editor quien da el botón de publicar. Es decir, el algoritmo está configurado de tal forma que cuando percibe el 3,9, porque está diseñado así en 3,9, ya una vez que pasa ese nivel es cuando empieza a redactar, ¿no? Y es cuando empieza, digamos, a avisar, entre comillas, y empieza a dar esa información, a crear la nota, ¿no? Pero no la publica, sino que lo deja ahí en modo de espera para que una interfaz humana, en este caso su creador, que es el periodista Ken Swinky, ¿no? Periodista y programador de Los Angeles Times, pues le dé al botón de publicar, si no tampoco se publica, por el momento. No vaya a ser que como alcance Questbox la singularidad tecnológica, entonces lo publique directamente, ¿no? Bueno, para algunos, sobre todo para los detractores, lo que hace Quadbot no deja de ser algo preocupante. No obstante, pues el propio creador de Quadbot, Ken Swinky, dice que los algoritmos no representan una amenaza para los periodistas. Es más, dice que es complementario, ya que ayuda a ahorrar tiempo y en algunas historias como los terremotos produce información tan correcta como cualquier humano. Además, dice él, no elimina el trabajo de nadie, sino que hace sus trabajos más interesantes. Bueno, en todo caso, es una apreciación del propio creador. Pero curiosamente, y aquí traigo a colación, está traducido, ¿no? Del inglés. Este es el artículo que escribió precisamente Quadbot en Los Angeles Times, ¿no? Y que le dio a publicar el periodista Ken Swinky. Decía, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, un temblor de escasa magnitud de 4,4 grados tuvo lugar el lunes por la mañana a 8 kilómetros de Westwood, California. El temblor se produjo a las 06:25 de la mañana, hora del Pacífico, a una profundidad de 5 millas, ¿no? O sea, esta es la información, la primicia que nos estaba dando ya el algoritmo, ¿no? Así lo había redactado. Pero más todavía, las otras informaciones que da el propio bot periodista, dice que además como da información sobre el epicentro del movimiento telúrico, es decir, el dónde se produjo eso exactamente, ¿no? Quizás con las coordenadas correctas, tanto en latitud como en longitud, ¿no? Y además nos dice la fuente de la información, es decir, ¿de dónde ha procedido eso? Pues del Servicio Geológico de Estados Unidos, o sea, el algoritmo no se lo está inventando, o sea, ¿esto que conlleva? A que está contrastando la información, ha hecho una verificación del hecho, ¿no? Por eso que dice, según el USGS, el epicentro fue a 6 millas de Beverly Hills. O sea, da con exactitud distintas regiones donde pues, se ha producido el terremoto, ¿no? Y esta información, además dice, proviene del Servicio de Notificación de Terremotos de USGS. Y esta publicación fue creada por un algoritmo escrito por el autor. Bueno, pues entonces la pregunta, ¿no? De todo esto, dice, ¿es este el fin del periodismo como lo hemos conocido hasta ahora?
¿Están contados los días de los periodistas? ¿Es el algoperiodismo un presagio del cual será el futuro de cuál será el futuro de los medios? Bueno, también nosotros podemos dar rápidamente una respuesta y seguramente que más de uno lo está pensando ya, ¿no? ¿Puede convivir los voz periodistas con los periodistas humanos? Particularmente, y muchos apuestan, ya que sí podemos convivir tanto los algo periodistas como los periodistas humanos, ¿no? Este desarrollo disruptivo pues, debe ponderarse evidentemente en toda su magnitud, considerando si el ingenio humano y la inteligencia artificial pueden convivir o no. La pregunta que, digamos que sale aquí, ¿mejora esta situación de la disciplina periodística o no? Y nosotros creemos que es posible. Asimismo, esta nueva modalidad atraerá a millones de lectores que le han dado la espalda al producto periodístico tradicional, que también somos conscientes de ello. Bueno, aquí está precisamente el gran debate, ¿no? Ese es el dilema. Pues ya veremos en un futuro cercano si esto va a ser así o no. Bueno, una noticia que salió publicado el 30 de mayo de 2020 en la revista Computereye decía, ¿no? Que Microsoft va a sustituir, ¿no? A periodistas de su web por inteligencia artificial. Bueno, pues esto básicamente afectaba a periodistas estadounidenses y británicos del portal MSN. Entonces, aquí he traído a colación, ¿no? La afirmación de uno de los periodistas afectados, que además lo dicen en la web de la BBC, decía, ¿no? Me he pasado toda la vida leyendo cómo la automatización y la inteligencia artificial van a ocupar todos los puestos de trabajo y ahora me han quitado el mío, ¿no? O sea, una cuestión que, repito, para los detractores, evidentemente, pues de la inteligencia artificial, este es la consecuencia, ¿no? De que la inteligencia artificial se esté posicionando en las redacciones, ¿no? Y es solo un ejemplo, porque seguramente nos vamos a encontrar con algunos otros ejemplos que van a llamar a la atención. Ah, Cuando hablamos de algoritmo, esto también se publicó el año pasado, me parece, si mal no recuerdo, o este año, a principios de este año, y decía, ¿no? Es un texto escrito íntegramente por una inteligencia artificial en la redacción de The Guardian, ¿no? Dice, no soy un humano, soy un robot pensante, utilizo solo el 0,12% de mi capacidad cognitiva, soy un microrobot en ese sentido, sé que mi cerebro no es cerebro sensible, pero es capaz de tomar decisiones lógicas y racionales. Es decir, son las primeras frases pues, del artículo que salió publicado en The Guardian, ¿no? Además, este artículo, ¿no? Que el algoritmo que estaba escribiendo esto utilizó la técnica del aprendizaje profundo, ¿no? Para producir textos que simulan pues, la redacción humana. Eh, Aquí vamos a ver cómo si nosotros utilizamos y además estamos asistiendo no solo a la evolución de la tecnología, sino también a la convergencia de esa evolución, ¿no? A la convergencia de esa evolución. Bien, ¿qué pasa con la convergencia de esa evolución? Por un lado, como sabemos los drones, ¿no? Que han hecho y están haciendo cada vez más presencia en distintos eventos, ¿no? En el mundo del periodismo y de los medios de comunicación se está empezando a utilizar cada vez más, ¿no? Aquí, por ejemplo, si nosotros dotamos a un dron y lo programamos algorítmicamente, ¿no? Nos va a traer esta información. Es decir, las famosas 5 o 6 W de la pirámide invertida, ¿no? Del periodismo, ¿no? Nos va a responder prácticamente el algoritmo, en este caso, a través de la información que nos va a traer, ¿no? En el dron. Es decir, por ejemplo, ¿qué pasó? Vamos a suponer que esto se ha producido una colisión, un accidente de vehículos, ¿no? Entonces el algoritmo va hacia el sitio y, porque puede ir, imagínense, en una ciudad con atascos, ¿no? Con lo que siempre suele haber, pues va el algoritmo directamente, perdón, va el dron directamente. Entonces detecta, ¿qué pasó? Pues un accidente de carretera. ¿A quién afectó? Visualizando, digamos, a través de la cámara, va a ver a personas, ¿no? Es más, podría decir si podía enfocar si las personas están solo heridas o ya hay fallecidos, ¿no? ¿Cuándo sucedió? Pues aquí son más precisos todavía, porque está precisamente dando la información en el momento
en que está visualizando esto o en el momento incluso que puede haberse desarrollado el hecho si el dron está pues, volando en una especie de patrullaje de la ciudad, ¿no? Ah, nos puede dar esa información. Y además también nos da con precisión cristalina, ¿no?, dónde ocurrió el hecho, porque en este caso ponemos una breve referencia de vía donde se dio, es decir, el dónde, ¿no? Digo con una precisión cristalina porque nos da la latitud y la longitud del hecho donde se ha producido exactamente. O sea, no hay lugar a duda. Lo único que queda pendiente es por qué, o sea, por qué causa se desarrolló el accidente y cómo pasó. Bueno, estas son las dos tareas que le quedarían a la interfaz humana, en este caso al periodista, ¿no? El, el determinar y averiguar por qué causas se produjo el accidente, es decir, en donde conlleva esto la interpretación del hecho, cómo pasó, ¿no? ¿Cómo pasó esto? Entonces, vemos pues que estas dos preguntas todavía tiene que ser desarrollado por la interfaz, vamos, el periodista humano, porque no se ha alcanzado eso que veníamos comentando, la singularidad tecnológica, por ejemplo, de la inteligencia artificial, ¿no? Que podría, en todo caso, bajo ese modelo de machine learning, ¿no? Aprender y que pudiese dar todo este tipo de información que ha sido una información o que ha sido un entorno exclusivamente de los periodistas, ¿no? En ese sentido, pues, vemos cómo se está configurando este nuevo ecosistema, ¿no? En donde, por un lado, la desinformación, por otro lado, la evolución de las tecnologías disruptivas, ¿no? Con la inteligencia artificial a la cabeza, ¿no? Vemos, pues, que están creciendo cada vez más en las salas de redacción y conlleva a que los profesionales tengamos que adaptarnos o readaptarnos a estos nuevos entornos. Bueno, hasta aquí con esta presentación. Espero no haber dilatado demasiado el tiempo. Pues muchas gracias por haber escuchado y por estar ahí.